I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real. Yo soy Vicente Blasco, lógicamente, como dice Ángeles. Como veis en la pantalla ahora mismo está apareciendo un vídeo, es un vídeo promocional de una compañía de telefonía móvil. Yo no tengo nada que ver con esa compañía, ni tampoco es que quiero hacer publicidad, ni mucho menos, pero sin embargo es un vídeo que se ajusta perfectamente a esta carta que os voy a leer, que trata precisamente de esto que estáis viendo en el vídeo, es decir, sueña lo posible. Vamos a verlo durante un momentito. Es importante el mensaje que lanza, que es con el que yo voy a continuar después cuando os lea mi carta. La carta, como todas las cartas que escribo todos los años para esta ocasión, es una carta exclusiva. No hay ninguna carta desde hace muchos años, no hay ninguna que se haya repetido, lo cual a mí me crea bastantes dificultades, como podéis imaginar, porque aparte de algunos mensajes que se corresponden siempre con cuestiones de actualidad, al final siempre tengo que acabar diciendo lo mismo, con distintas palabras, porque claro, el mensaje, al menos desde esta asignatura, el mensaje siempre es el mismo, que es el que veréis a lo largo de toda la carta. Y claro, eso a mí me resulta difícil, ya digo, porque tengo que ir inventándome las palabras. La forma y os lo digo por adelantado, la forma que yo tengo de preparar estas cartas, que me imagino que será como la que todo el mundo adopta para preparar cualquier carta, pero en este caso es como si fuese un proyecto arquitectónico. Yo me lo planteo así todos los años. Es decir, primero tienes que tener una idea, ¿no? Algo que quieres decir, algo que quieres transmitir, vas buscando información, vas recogiendo elementos con los que después vas a trabajar, los vas enlazando, los vas borrando, los vas eliminando, empiezas a construir todo un texto, todo un argumento que muchas veces, como os ocurre y os ocurrirá en proyectos, después se desecha por completo, muchas veces ocurre así, para al final obtener el resultado definitivo. Y el resultado definitivo es este que yo os voy a leer ahora, y como veréis va acompañado de unas diapositivas y también de una música que sonará de fondo, que espero que no interfiera demasiado. La música también me resulta difícil de seleccionar porque la tengo que escoger para que vaya acorde con el texto y que más o menos dure lo mismo que dura la carta. Me gustaría que os fijaseis en esta primera diapositiva, en esa primera frase que aparece ahí. Es una frase de Norman Foster, en la que dice: "Everything inspires me, sometimes I think I see things others don't". Es decir, todo me inspira y a veces pienso que veo cosas que otra gente no las ve. Bien, sin más dilación paso a leeros la carta que está preparada. En más de una ocasión habrás leído por allá que el eslogan de mayo del 68, del que este año se ha cumplido ya el 50 aniversario, aquel espectáculo de imaginación desbordada en el que se gritaba aquello de sed realistas, pedid lo imposible. Para ti es solo algo que pertenece a la historia. Muchos lo hemos conocido. Sirvió para transformar una sociedad, la occidental, y ver de forma diferente las cosas.
En aquel momento estábamos en otra órbita. Como eslogan y como gesto de rebeldía estuvo muy bien, pero la realidad es otra. Mucho es lo que ha llovido desde entonces. Fíjate si ha llovido y hasta qué punto la realidad es muy distinta a las fantasías que un coche, el Mehari, un modelo de Citroën con la carrocería de plástico que surgió inspirado de aquellas ansias de libertad, ahora es el nuevo icono del postureo en Formentera, donde alquilar un coche de estos sin aire acondicionado, inseguro y sin ninguna comodidad cuesta el doble que cualquier coche del siglo XXI. Y es que la realidad siempre acaba imponiéndose, por lo que pedir lo imposible no deja de ser una contradicción. Ya decía Cervantes que al que busca lo imposible es justo que lo posible se le niegue, y es más que probable que así sea. Te ensimismas buscando lo que no puedes ni podrás alcanzar jamás y mientras tanto por el camino vas perdiendo todo un mundo de posibilidades. Sin embargo, es mucho más realista pensar que si sueñas lo posible, si luchas por conseguir ese sueño, si te esfuerzas, tus posibilidades de alcanzarlo se incrementan. Todo es cuestión de escoger bien el camino, sin titubeos y persistir, pues ese sueño posible es el que sí que está ahí al alcance de tu mano y en él reside la magia que te llevará al éxito. La magia es algo que nos rodea. Como sabes, durante la primera quincena de agosto, el periodo de Perseidas nos deja ver ese conocido fenómeno de la lluvia de estrellas, uno de los momentos más asombrosos del año. Es un auténtico regalo del universo, ese lugar fascinante, inabarcable e infinito, mágico y maravilloso y del que todavía y a pesar de todo apenas conocemos nada. Un lugar de valor incalculable y desconocido al que pertenecemos y como tal, uno de los sueños de la humanidad por conocerlo. Ahora que la NASA acaba de cumplir su 60 aniversario, recordaba para la ocasión su carrera de éxitos, como fue poner al primer hombre en la Luna en el año 69 y también la de sus fracasos, uno de ellos la explosión del transbordador espacial Challenger en 1986 por fallos en su construcción. Ya se sabe que los avances se logran a base de un tira y afloja de aciertos y errores, éxitos y fracasos, victorias y derrotas. Aunque el verdadero éxito de la vida no está en vencer siempre, sino en no darse por vencido nunca. De todas estas cosas, de los esforzados caminos que te conducen al éxito, va precisamente una excelente película que quien la haya visto sabrá de lo que hablo. Se titula Wonder, la historia de un niño sorprendente, fantástico, porque el niño en realidad es una maravilla. August Pullman, Augie, es un niño de 10 años con una rara deformidad facial que desde que nació ha estado sometido a numerosas cirugías, por lo que para ocultar su extraño rostro siempre va con un casco de astronauta y vive encerrado en su mundo soñando que navega por la órbita interestelar, que es donde le gustaría estar, hasta que la realidad se impone. Educado por su madre durante sus primeros años escolares, llega un momento en que tiene que acudir a la escuela y mezclarse con los otros niños. Ahí es cuando verdaderamente empiezan sus problemas. Debido a su deformidad, el resto de la clase lo ve como si fuera un bicho raro y en vez de aceptarlo como es y ser amables con él, se convierte en el blanco de las burlas de sus compañeros. Pero del mismo modo que su aspecto no es normal, su inteligencia también supera con creces a la media. En uno de los pasajes de la película, una compañera lee una frase, un precepto que el profesor les escribe en la pizarra. Como sabes, los preceptos son normas acerca de cómo comportarse de modo adecuado para las cosas importantes. Lo tenéis ahí en la pantalla. When given the choice between being right or being kind, choose kind. Es decir, cuando debas elegir entre ser correcto o amable, elige ser amable. Acaba el curso y en el acto de graduación, en el que a Augie le conceden la medalla al mérito por su esfuerzo y por haber sido el mejor alumno de toda la escuela, el director dice las mejores palabras.
que también las tenéis ahí en pantalla. Greatness lies not in being strong, but in the right using of strength. Es decir, la grandeza reside no en ser fuerte, sino en el uso correcto de la fuerza. Ambos preceptos constituyen una buena filosofía de comportamiento para guiarte por la vida llena de situaciones que van definiendo tu destino. Un destino en el que nada sucede porque sí. Más tarde o más temprano, todo tiene una explicación. Lo que hagas hoy puede marcar mañana la diferencia en tu vida. Nada sucede por casualidad. Si haces bien las cosas, probablemente todo saldrá bien. Si las haces mal, todo puede salir mal. No hace falta ir muy lejos, solo tenemos que estar atentos a los telediarios. Hace pocos días, 2 sucesos consecutivos nos han dejado helados. En Vigo, una pasarela llena de jóvenes que asistían a un concierto se vino abajo, dejando centenares de heridos. A las pocas horas, un tramo del viaducto de la autopista A10 de Génova colapsaba, provocando la caída al vacío de los coches y camiones que transitaban por ella en ese momento, con el resultado de más de 30 muertos y numerosos heridos. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Dónde y cuándo se supone que no debían suceder? Por la razón que sea, suceden sin duda porque están mal construidas o, habiendo sido bien construidas, por el abandono durante años de las mismas, por dejadez, por estupidez. No siempre el motivo reside en errores constructivos, aunque bien es cierto que el mantenimiento debe tenerse en cuenta desde la fase de planificación y diseño, porque todo va ligado, porque el tiempo también juega malas pasadas, sobre todo cuando los materiales que se utilizan pueden degradarse por la corrosión o por cualquier otra circunstancia. Con razón, Guillermo Vázquez Consuegra, el arquitecto del Paseo de Vigo, donde tuvo lugar la tragedia esa noche del concierto, decía hace pocos días a la prensa: «Se me parte el corazón al ver tanto abandono». La atención permanente es, pues, lo que hace presumir que las cosas estarán bien, del mismo modo que prestar atención sirve a sí mismo para descubrir cosas. Hace poco también, y según nos cuentan en las noticias, el radar de la Mars Express ha detectado una enorme bolsa de agua de unos 20 kilómetros de largo a 1,5 kilómetros de profundidad cerca del polo sur marciano. Se trata de una de las investigaciones más importantes de los últimos años y la que ha llevado a los científicos a afirmar que con la posibilidad de agua en Marte se acelera la conquista. Y aquí aparece el concepto clave de cómo se ha escrito y se escribe siempre la historia, a base de conquistas. De eso trata la historia de la humanidad. La vida es una batalla permanente, una conquista continua. Se conquista a la persona que te gusta, a la persona que amas. Se conquista un puesto de trabajo, se conquista un castillo, se conquista el Everest o el Aconcagua, se conquistan las profundidades marinas, los palacios de invierno, o se conquista el cielo. Y también se conquista el éxito. Fuera de eso, todo lo que no sea conquista siempre es una derrota. Pero el éxito nunca suele venir por un simple golpe de suerte. Hace falta tesón, trabajo y una idea que generalmente suele ser sencilla pero genial. Pero sobre todo, uno de los secretos consiste en ser consecuentes con lo que se busca, aunque mucho más con lo que te vas encontrando por el camino, porque de eso se trata fundamentalmente, de encontrar y saber apreciar lo que has encontrado, saber que eso es lo que quieres y lo que necesitabas, aunque no lo fueras buscando. A veces pasa que búsquedas muy laboriosas no conducen a nada y, sin embargo, en un momento dado y sin pretenderlo, te encuentras ante los ojos eso que no eras capaz de ver, eso que buscabas. Eso tiene un nombre, además muy bonito: serendipia. Pero ocurre también que con excesiva frecuencia no somos conscientes de muchas cosas e incurrimos en las múltiples y diversas paradojas de la vida. Tenemos, por ejemplo, más conocimientos pero menos juicio, leemos y escribimos demasiado en redes sociales pero apenas reflexionamos, cada vez dibujamos más
con el ordenador, pero cada vez sabemos dibujar menos, hablamos demasiado pero amamos muy poco, pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos lo contrario. Hemos aprendido a apresurarnos pero no a esperar, y lo que es peor, nos creemos que poseemos más talento que en ninguna otra época, pero el talento incomoda más que nunca. Recientemente ha surgido una increíble y nefasta necesidad, algo que de repente se ha convertido inexplicablemente en una urgencia, la de derribar todo lo construido y bailar sobre los escombros de lo destruido. Ya no se trata tanto de desmitificar como de destruir. Pérez Reverte lo explica mucho mejor que yo en un reciente artículo publicado en el Bar de Zenda, y por eso hago mías algunas de sus palabras. Hoy en día, cualquier analfabeto, cualquier tarugo con Twitter, cuestiona sin complejos a quienes ni podría rozar en talento, honradez o prestigio, y acto seguido centenares de imbéciles tan ignorantes como él o ella asienten con la estúpida gravedad de los tontos solemnes porque necesitan destruir la inteligencia y ensalzar la mediocridad para que la vida descienda hasta su nivel y así sentirse cómodos. No seas, por favor, uno de estos. Seguro que vales muchísimo más. No te dejes seducir por esa mediocridad. Busca referentes a los que admirar, nútrete de libros, cine, ciencia, historia, literatura, poesía y cuanto te pueda servir para obtener vitaminas con las que sobrevivir en el paisaje hostil que se avecina. Busca siempre, persigue sin descanso aquellas lecciones inolvidables de inteligencia y vida, procurando no incurrir en contradicciones. Y es que nos movemos siempre entre contradicciones. En los tiempos actuales la impaciencia nos atosiga y nos frustra. Es una conocida anécdota aquella en la que una señora va a un concierto de piano y al acabar, entusiasmada, se acerca a saludar al concertista y le dice: «Me ha encantado, daría media vida por saber tocar el piano tan bien como lo hace usted». A lo que el pianista le contesta: «¿Y qué se piensa que he hecho yo durante toda mi vida?». Así es, no se puede tocar bien el piano, como no se puede hacer buena arquitectura, sin dedicarte a ello en cuerpo y alma durante toda tu vida, forjándola desde bien temprano. Tú aún estás en ello. Contaba en cierta ocasión Norman Foster en una entrevista que él nació en un suburbio de la ciudad de Manchester, una zona muy degradada por la pobreza y la miseria, al otro lado de las vías del tren, unas vías que desde pequeño siempre soñó con traspasar. Según palabras de Engels, la única manera de salir de Manchester era el alcohol, beber para olvidar dónde se vivía. Foster, sin embargo, eligió otro camino. Para él, la única manera de salir de Manchester sería el dibujo, y ya desde muy temprano, desde la ventana de su habitación, comenzó a dibujar el paisaje circundante, las vías, las catenarias, el puente que tenía frente a sus ojos, indagando en cómo podía estar construyéndolo con sus manos en sus libretas. Después continuaría dibujando todo lo que veía a su paso. Esa fue su manera de salir del pozo oscuro donde vivía, con tesón y esfuerzo. Esas declaraciones aparecen en un documental titulado Striving for Simplicity, esforzarse por lo sencillo, en el que resume su filosofía acerca de cómo afrontar los inmensos problemas de la arquitectura. Esforzarse y buscar la simplicidad y la sencillez en las soluciones. Los maestros del siglo XX serán su referencia para la arquitectura del siglo XXI, pero fue fundamentalmente con su edificio para el Banco de Hong Kong y Shanghai, donde definitivamente pasó de las pieles a los huesos, pasando más tarde a experimentar con los espejos como una herramienta para llevar la luz natural al interior en la obra para el Reichstag en Berlín. Pero en cualquier caso, aprendiendo siempre de la tradición, algo que también hizo ya anteriormente Gaudí, para quien la originalidad consistía en el retorno al origen, definiendo como original aquello que vuelve a la simplicidad de las primeras soluciones. La mejor solución
será siempre la más sencilla. Y esa es la que tienes que buscar y encontrar. Y para ello lo único que tienes que aplicar es el sentido común, sin perderte en encontrar soluciones que no tienen ningún sentido. Muchas veces, demasiadas quizá, ocurre también que no sabes ni lo que pesa un ladrillo, y eso es algo que deberías saber. La gravedad, junto con la humedad, el calor, el frío, el suelo o el viento, el calor que hace hoy aquí en esta sala, que lo podemos comprobar, mira, me viene de maravilla, ¿no?, para esto que voy a decir. Todas estas cosas son variables con las que vas a trabajar y a todas ellas deberás dar respuesta en tu arquitectura. Y no cualquier respuesta, sino la mejor. Podrás crear todas las formas que quieras, podrás utilizar todos los materiales que se te ocurra, pero hagas lo que hagas y utilices lo que utilices, siempre tendrás que dar respuesta a todos esos condicionantes. No puedes crear nada sin saber cómo lo vas a solucionar. La arquitectura no solo consiste en crear formas, no se trata de ocurrencias caprichosas. Deberás ofrecer siempre soluciones. Estamos para resolver, no para generar problemas. No olvides nunca que la arquitectura, la buena arquitectura, la que se escribe con mayúsculas, que no es la grandilocuente, sino esa otra más cotidiana, la que ofrece soluciones dignas y fiables a la gente, reside en la grandeza de la construcción. Y las personas inteligentes se miden por su capacidad de respuesta ante los grandes retos. En cierta ocasión, el diseñador, arquitecto y visionario estadounidense Buckminster Fuller, inventor de la cúpula geodésica en los años 50 del siglo pasado y maestro de Norman Foster, le hizo a este una pregunta muy sencilla, pero que lo dejó sentado sin saber qué contestar. How much does your building weigh, Mr. Foster? ¿Cuánto pesa su edificio, señor Foster? Esta pregunta le dejó descolocado, pero hizo que a partir de ese momento se interesase por saber realmente cuánto pesaba su edificio y a cuantificar todos los materiales que utilizaba hasta el más ínfimo de los tornillos. Ahí reside la grandeza de la arquitectura de este enorme maestro. Sabe muy bien lo que se hace y domina el oficio a la perfección, desde el croquis con el que inicia cualquier edificio que proyecta, hasta la razón de ser y lo que pesa el más pequeño de los elementos con los que va a ser construido. Nada queda al azar, nada puede ser casualidad. Eso, entre otras cosas, es lo que te vamos a enseñar aquí. Y lo vamos a hacer a través de la teoría, pero sobre todo con la práctica. A través de ella aprenderás a razonar y a pensar en términos constructivos para que seas después capaz de resolver por tu cuenta cualquier problema que debas solucionar. Pero para ello no debes pensar en esta asignatura como una más de las que hay que aprobar por necesidad. No es eso, no, ni mucho menos. Por mucho que te resistas, al final aquí también se impone la realidad. Y la realidad no es otra más que tener bien presente que la construcción va ligada inevitablemente a la arquitectura y es inseparable de ella, pues la construcción física es la que hace posible la consistencia, la durabilidad, la utilidad y la belleza de toda esa arquitectura que tanto sueñas con hacer. Mientras no lo veas así, lo que hagas no serán más que sueños. Sueños que podrán ser muy bonitos, pero sueños inconsistentes, juegos de artificio que se esfumarán en cuanto te despiertes. Si no quieres que sea así y que tus sueños sean posibles y no sueños imposibles que no conducen a nada, es imprescindible que sepas construir, que aprendas construcción y, por supuesto, que sepas dibujar. Nunca te rindas ante nada. Solo a través del dibujo, del razonamiento y de enfrentarte a los problemas con sensatez es como podrás aprender construcción. Por si te sirve de algo, como aprendió Norman Foster y mucha otra gente, cogiendo lápiz y papel y dedicándote sin pereza a dibujar en detalle todo lo que veas por delante, indagando en las soluciones y pensando en cómo lo construirías tú. Para ayudarte en todo ese proceso es para lo que nosotros estamos aquí, los 5.
y ya termino. No sé si todo esto que te he contado es solo una ilusión mía, un sueño, algo que me gustaría que fuera una realidad. También puede ser cierto que yo pueda viajar a veces por órbitas de extrañas ilusiones, aunque no creo, y me ocurra como aquello que cantaba Aute en aquella vieja canción. Me dice el corazón que no soy de este planeta, que caí de algún cometa fuera de circulación. ¿O acaso sea un clon de algo así como un salvaje que articula algún lenguaje de una extraña dimensión? Pero ¿qué le voy a hacer si me falla alguna pieza por creer que la belleza no se rinde ante el poder? Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.